Buenas noches, ¿cómo estamos? Tenemos en línea a Federico Como, un compañero del sector pymes, al cual vamos a entrevistar ahora, que nos comente un poco cómo viene el sector y las dificultades que está pasando desde antes de la pandemia y de cómo viene ahora con el tema de la pandemia, la cuarentena y demás, y si ve él adelante un camino a salir. Buenas noches, Fede, ¿cómo andás? Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿No, ¿nos escuchás bien ahí? Sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Así que bueno, Buenísimo. te presento, está Dani en la mesa, la compañera Luna, Hola, el Fede. Hola, compañero buenas Nahuel. noches. Así que Hola, bueno, un te gusto. queríamos entrevistar para que nos comentes un poquito ahí como veníamos comentando de esto de cómo estás, cómo está el sector, cómo viene el sector de pymes eh, y eso, así que te damos un poco de espacio para que nos desarrolle un poquito cómo viene. Bueno, el sector de las pymes está muy golpeado, como está golpeado todo el país con esta pandemia. Eh, lo que pasa es que, como bien dijiste vos, nosotros antes de la pandemia sufrimos otra pandemia que fue el macrismo, 4 años, en el cual se cerraron 30.000 empresas pymes. Se favoreció la concentración de la riqueza, se abrió las exportaciones, se subió las tarifas de manera lunática, y bueno, eso hizo que nosotros lleguemos a principios del 2020 en una situación, todo el ecosistema PYME en una situación muy frágil. Generalmente, más allá de las empresas que pudieron sobrevivir al macrismo, llegaron o endeudadas o vendiendo stock, o sea, prácticamente sin stock, con lo cual al inicio de la pandemia en general el sistema estaba mucho más débil de lo que nos encontró al fin del gobierno de Cristina. Y a eso sumale que, bueno, nos agarra una pandemia que llevamos creo que 70 y pico de días, eh, con el 80% de las empresas paradas o semiparadas, solo un 5 o 8% de las empresas que está trabajando muy bien, porque está en sectores, ya sea alcohol o algunas cosas alimenticias que están trabajando muy bien, pero el resto estamos parados. Y una pyme, como yo siempre explico, no tiene una espalda que puede sentarse a pensar a ver qué hace, cuál es el próximo movimiento. Una pregunta, Federico. Las ayudas que está implementando el gobierno, ¿cómo las está implementando? Es decir, sabemos que está el programa ATP, hay una serie de herramientas del sector público, pero por lo menos al principio habían habido algunos inconvenientes y se habían dirigido ayudas a quizás empresas que no lo necesitaban. ¿Cómo ves la implementación de esas herramientas? Y la veo mal la implementación. De hecho, el sistema, el programa ATP, como bien vos llamás, llegó a un tercio más o menos de los trabajadores privados de la Argentina. Pero nos enteramos por los medios que entre ese tercio había compañías multinacionales, incluso directivos de esas compañías multinacionales. Por ejemplo, el presidente de Techin Construcciones cobró la ATP. Y la verdad que, para nuestro criterio, a nosotros nos parece que hay muchos funcionarios que evidentemente el 10 de diciembre del 2019 estaban papando mosca en vez de escuchar al presidente de la Nación cuando dijo que había que empezar por los últimos para llegar a todo. Bueno, para nosotros empezar por los últimos es que ninguna empresa de menos de 5 empleados no reciba la ayuda del ATP para sus trabajadores. Porque aparte entendemos que hay recursos limitados. Por supuesto que también, digamos, en la pandemia todos vamos a perder económicamente. La discusión es quién pierde cuánto y quién pierde menos. En esa discusión, cuando el Estado le da una ayuda a una gran compañía, en vez de dársela a una pequeña compañía, lo que hace es resolver, arbitrar, para que la gran compañía no traiga guita del exterior, o no vaya a su banco,
o no saque dólares o contado con líquido, todas esas operaciones que para nosotros son extraterrestres, un pyme, y te aclaro que yo tengo 9 empleados, o sea, para ubicarnos donde estamos parados. Y si no se la da a una metalúrgica de Escobar que tiene 3 empleados, bueno, realmente a una la está alivianando y a la otra la está empujando a que quiebre. Sí. Sencillamente, digamos, más allá de que yo, por supuesto, que milité para Alberto, que hice campaña, lo pueden buscar en mis redes sociales, o sea, ¿no? Que no te está hablando un tipo que no tiene compromiso con este gobierno, pero Alberto también dijo que cuando se equivoque hay que marcárselo. Bueno, nosotros venimos marcando. Estas cosas son, la verdad que, aparte indigna mucho. Mira, yo te digo, yo en mi empresa tengo una caída del 80% de la venta. ¿Está? Me estoy deslomando para ver cómo hago para sobrevivir. Y vos prendés la tele y decís, che, un tipo que tiene 1.000 empleados, 2.000 empleados, 3.000 empleados, recibe el ATP. Bueno, imagínate que la sangre hierve hasta un punto de explotar, más o menos. ¿Y a qué atribuís esos errores? ¿Simplemente desconocimiento del campo en el que se aplican las políticas públicas? ¿O quizás alguna connivencia o permeabilidad a los lobbies sectoriales? Mirá, de base, te agradezco la pregunta porque me parece interesante. Creo que es un programa político, me parece que es interesante poder pensar la política más allá de la coyuntura. Y de hecho yo lo conocí a Juan en una actividad que hizo en Escobar, que estuvo el intendente también, y charlamos un poco de estas cosas. De base hay un problema en la Argentina, que es que el sistema político no tiene una relación programática y sostenible en el tiempo con el empresariado y mucho menos con las pymes. Sí se llenan la boca hablando de las pymes, pero muy pocos conocen lo que es el olor de un aceite quemado en el piso de una fábrica. Lo que es tener que vender una máquina vieja por fierro porque no vale nada la máquina. Bueno, un montón de situaciones que hacen al empresariado nacional. Yo igual esto lo pongo digamos, la culpa es nuestra, es del empresariado, no es que lo pongo en el sistema político, pero la verdad que el sistema político conoce poco de producción, hay pocos productivistas, y algunos que se dicen productivistas son personas que leyeron en un libro o hacen en una filmina de PowerPoint o de Excel un programa productivo. Bueno, un programa productivo es otra cosa, muy diferente, porque es lo mismo que me pongan a mí a ser técnico de básquet, que todo lo que conozco de básquet porque alguna vez vi un partido de la NBA en la tele, ¿me entendés? Entonces, ese es el problema de base. Después hay un problema que es el otro problema que decís vos, que es claramente que hay un lobby muy fuerte de una empresa como Sin Construcciones, como Julián Aguada también recibió la ATP, sí, como Vicentín, que debe 350 millones de dólares a Banco Nación, recibió la ATP. Esas empresas tienen un poder de lobby y las pymes no tienen poder de lobby. Entonces, un gerente de esa empresa va a alguien en el Ministerio de Trabajo o en la FIP, porque ni sé finalmente quién resuelve lo de o el Ministerio de Producción, no sé quién resuelve los ATP, y le dice, mira, o me das los ATP o te echo 5.000 tipos a la calle. Bueno, la realidad es que en el macrismo cerraron 30.000 empresas pymes, esas 30.000 empresas pymes resultaron ser 500.000 puestos de trabajo. Lo que pasa es que son 30.000 casos separados, cada uno con un promedio de 15 empleados. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está el tema de la representatividad del sector? Es algo que veníamos hablando acá con los compañeros. Por un lado, ¿tienen diálogo con los funcionarios del gobierno? Y por otra parte, dentro del sector PYME, ¿cómo está repartida o agrupada la representatividad en cámaras y demás? Mirá, tenemos diálogo con el gobierno. El problema es la segunda parte de tu pregunta, es que hay una diáspora, hay una dispersión enorme en la representación PYME, y te diría que se representa muy poco. Con quien estás hablando, yo fui presidente de la Unión Industrial de Avellaneda, fui el fundador y el primer presidente de la Juventud Empresaria Argentina, o sea, tengo algo de camino recorrido, no es que no conozco el palo, pero la verdad es que se representa poco, y gran parte de la representación además es muy mala.
la verdad, o sea, tenemos malos dirigentes. Uno ve dirigentes en la televisión o sabemos que hay dirigentes encumbrados en la Cámara Argentina de Comercio o en la Unión Industrial Argentina o en la Cámara de la Construcción, que lo que hacen es representar sus propios intereses, no el interés del sector. Que yo, por ejemplo, siempre veo con admiración los dirigentes sindicales cuando llegan a liderar la CGT, no representa Saúl Ubaldini nada más a los cerveceros, representó el movimiento obrero argentino. Bueno, esta es la falencia que tenemos nosotros. La otra falencia es lo que vos decís. Hay poca representatividad, calcula que en Argentina solo el 10% de las empresas está agremiada y paga una cuota social, con lo cual cuando cualquier dirigente empresario se sienta ante un representante político, el tipo lo mira y le dice, vos representás a 1 de cada 10 de los que decís que representás. Y eso a la vez te trae una debilidad financiera que en general las cámaras empresarias no tienen dinero para poder contratar especialistas para estudiar los temas, porque cuando uno representa, por supuesto que hay que estudiar, hay que desarrollar, hay que contratar básicamente cerebro, condiciones técnicas y políticas para alimentar la idea que se quiere representar. Bueno, eso prácticamente en Argentina es muy débil comparado, por ejemplo, con Brasil, que tiene un sistema de representación empresaria enorme, o Italia, o Francia, o Alemania, cualquiera de esos países, o Estados Unidos, tienen representaciones fuertes, pero igual el problema, insisto, lo tenemos los empresarios, o sea, en tanto y en cuanto los empresarios no entiendan que su representación es parte del éxito del negocio, vamos a seguir así a la deriva de lo que pasa en la Argentina, que cada día que abrimos una pyme, digamos, yo hace 21 años que abro todas las mañanas mi pyme y estoy jugando a la ruleta rusa. O sea, si sale uno de los 6 tambores que está con una bala, me pego en la cabeza y morí y nadie se entera. Fede, ¿cómo te va? Te habla Nahuel Heredia. Te quería consultar. Nosotros de este programa, incluso en el inicio del programa, veníamos charlando acerca del rol de la burocracia en el Estado. Recién adelantaste un poco sobre el trato que tiene la burocracia con respecto al sector PYME. Discutíamos particularmente antes de fuera de cámara sobre situaciones que se dan en la práctica, por ahí no con las pymes, sino con el ciudadano en particular. Tenemos bancos que van a llevarle la jubilación a la casa a los jubilados y ANSES sigue cerrado por alguna cuestión del destino. Primero, ya te preguntamos cómo es la relación con el Estado, pero ¿se puede pensar un proyecto nacional dentro del peronismo sin las pymes? Y si la respuesta es negativa, ¿cómo crees vos o qué rol deberían ocupar las pymes dentro del proyecto nacional? Mirá, un proyecto nacional sin las pymes no es peronismo. Que inventen lo que quieran. Por eso ahí sí apelo a los encumbrados dirigentes del peronismo y que si realmente no se ponen los pantalones largos y buscan una metodología para hacer carne el sentimiento y el cuerpo pyme, que además, está claro, en Argentina hay 600.000 empresas pyme y 2.000 empresas grandes. Las 600.000 empresas pyme están repartidas en los 2.174 municipios que hay en el país. En todos lados estamos. Y las pymes están en algunos lugares, en algunos poquitos lugares, generalmente en los otros urbanos. Con lo cual, cuando hablamos de pyme, no solo hablamos de desarrollo económico, sino que hablamos de desarrollo territorial, de arraigar también este problema que hoy vemos en Italia, en España, que le pagan a pibes jóvenes para ciudades pequeñas para que vayan a vivir, inmigrantes de otro lado. Ese tema lo padeces si empezás a matar al entramado pyme. Entonces, de lo que te estoy hablando es peronismo puro. O sea, de hecho, yo la semana pasada en algún medio dije, lo que acá está faltando que muchos funcionarios lean a Perón. Claro. No sé, será que se le dibujaron los libros porque eran viejos, no encontró los PDF, no sé qué problema pasó, pero el problema acá es que no leyeron a Perón. O sea, no hay que inventar nada, acá está todo inventado. Lo que pasa es que me parece que quienes tienen el rol máximo de dirigir hoy el proyecto nacional
tienen que entender que en tanto y en cuanto nosotros debilitemos el sistema PYME, lo que vamos a hacer es favorecer la concentración de la riqueza. O sea, volvemos al gobierno anterior. Claro. Esta es la realidad. Hay una realidad que es matricial, que es lo que te decía, que en general, y ustedes son, supongo que los 4 compañeros del PJ Escobar, agarren y díganme de 100 cuadros militantes o cuadros dirigenciales que tenga el PJ Escobar, ¿cuántos realmente entienden de producción? ¿No? Porque esto es lo que el partido tiene que empezar a preguntarse, me parece a mí. Che, ¿el PJ tiene cuadros en salud? Sí, un montón. ¿Tiene cuadros en educación? Sí, un montón. ¿Tiene cuadros en desarrollo social? Sí, un montón. ¿Tiene cuadros en defensa? Y algunos. Bueno, en producción tiene muy pocos cuadros. Bueno, serios, que entiendan, no charlatanes. Charlatanes de un montón en Argentina. eso, digamos, se vincula un poco con lo que hablábamos antes sobre, digamos, la tendencia a la burocratización, que en mi opinión particular es una de las razones por las cuales nadie o pocos se preocupan en formar cuadros sobre determinados temas y sobre, digamos, cierta doctrina política. Por mi parte, quería hacerte la última pregunta, no sé si acá los chicos tienen alguna otra. Trascendiendo lo sectorial, ¿no? Ya, digamos, pensando en transformaciones en un modo de país vinculado con el peronismo y algo un poco más trascendente. Acá solemos debatir con los compañeros las reformas que hacen falta hacer y por qué no se hacen, si es una cuestión de correlación de fuerzas, si es una cuestión de que no se animan o que simplemente tienen una visión más moderada, entre comillas, del país. Hablamos, por ejemplo, y vinculándolo de nuevo con el sector PYME, de la Ley de Entidades Financieras, una ley de 1977 de la dictadura, que no orienta los recursos, el ahorro hacia la producción, por ejemplo hacia las pymes. ¿Cuán viable ves que por lo menos durante este periodo, durante este gobierno, se lleven adelante reformas estructurales en el sentido de favorecer a las mayorías y al sector productivo? ¿Lo ves viable? Y si no, ¿en virtud de qué? ¿De los lobbies, de la debilidad política, de la correlación de fuerza? ¿Cómo lo ves? No te podría hablar de viabilidad porque aparte me parece que el coronavirus alteró. No, bueno, por eso, pasando la pandemia, digamos. Pero igual me parece que va a dejar, el coronavirus va a afectar los próximos, suponiendo que el año que viene se consiga la vacuna, va a afectar los próximos 5 años de la política seguramente. Por supuesto que desearía que esas reformas se hagan y se hagan rápido, lo que vos estás mencionando muy bien, que la Ley de Entidades Financieras lo que hizo fue financiarizar el sistema económico argentino. O sea, el gobierno anterior le pagaba 80% a los bancos para que tengan los encajes que tienen que tener según el BCRA. La Argentina, digamos, fue uno de los mejores alumnos a nivel mundial en eso de el dinero produce dinero. Yo no creo que el dinero produzca dinero porque, te digo, lo probé. Puse 1.000 pesos en una cajita, fui a los 2 meses y había 1.000 pesos, no había más. Solo en Argentina, no, te digo, lo probé, porque, qué sé yo, vi tantas cosas en la tele que dije, bueno, capaz que... No se reprodujo. Dinero, no copularon los billetes, sino... No, nada, ni un centavo. Y además, atrás de eso, hay una cuestión educativa, ¿no? Si vos a la gente que puede tener un mango ahorrado, no lo incentivás a que trate de tener una idea, como muchos de nosotros tuvimos. O sea, yo vengo de una familia de profesionales de clase media, yo soy el primer empresario de mi familia. Y toda la guita que hice, que casi toda la tengo puesta en la empresa, la hice laburando, nadie me regaló nada. Laburando incluso con épocas como el gobierno pasado, que había créditos a una tasa del 120%, 150%, una locura. Pero vuelvo a responderte la pregunta. ¿Sería deseable que se hagan esas reformas? Insisto, siempre y cuando, por eso les agradezco el espacio, porque nosotros tenemos que defender un sistema económico en Argentina que haya una sola clase de hombres, los que trabajan. Y para eso hay que hacer una reforma de la Ley de Entidades Financieras, hay que hacer una reforma impositiva. En Argentina, trabajar es un calvario en términos impositivos. Una pyme tiene 19 vencimientos por mes, 185 impuestos, una locura. Entonces, mirá, en estos días de pandemia,
a los que estén escuchando o a ustedes mismos les digo, si ustedes conocen un pyme, pregúntenle a cobrar a la fábrica y hagan un cordón cuando va a entrar el tipo a la fábrica y apláudanlo, porque ese tipo es un héroe. ¿Entendés? Estamos hablando de tipo que hace 70 días tiene la fábrica cerrada y tiene no solo su propio destino jugado en la fábrica, sino el destino de los trabajadores que laburan con él, porque uno, cuando tenés una pyme, un laburante es una parte extendida de tu familia. O sea, yo tengo 9 personas trabajando conmigo y sé perfectamente cuántos hijos tiene cada uno, cómo se llaman las mujeres, qué cuadro es el tipo, si cambió el auto, si se le pinchó la goma, no sé, todo ese tipo de cosas, igual o mejor que lo que sé de mi hermano o de mi primo, bueno, de mi primo ni hablar. Entonces, eso tiene que ver también con la reforma, ya te digo, la ley de entidades financieras, la ley de un sistema impositivo. Hay que hacer más fácil el poder generar trabajo en Argentina. La verdad que yo hace 21 años tengo fábrica y te digo que se ha complejizado la cuestión, no se ha hecho más sencilla, se ha hecho más compleja. Y eso está mal. Vuelvo, eso tiene que ver con que hay un sistema político que en general tiene poca relación en el día a día, tiene mucha relación con cómo administrar un merendero, un hospital o incluso una comisaría, te diría, que con lo que es administrar una fábrica, un comercio o una tienda online, por cualquiera de las tres. Entonces uno ve a veces que también se toman decisiones como diciendo, bueno, pongo, no sé, qué sé yo, una tasa del 0,5%, total los empresarios pueden pagar. Y los empresarios llegan un momento que no pueden pagar más, o que conviene más cerrar la fábrica y alquilar los balcones. Entonces, nada, me parece que no tiene que ver con reformar tal o cual cuestión, sino que tiene que ver, insisto, con una idea madre que dijo Perón, que es que en la Argentina tiene que haber una sola clase de personas, los que trabajan, y que cada uno cuando llega hasta ahora tiene que haberse procurado el pan y un poquito más por todos aquellos que no pueden procurarse el pan. Bueno, en Argentina hoy lamentablemente hay un montón de gente que llega hasta ahora y no produjo nada. O vivió de especulación o vivió lamentablemente de la ayuda que le da el Estado, porque yo sé que hay mucha gente que recibe ayuda del Estado que se encantaría laburar. Pero el país es como que cada vez, bueno, y aparte de lo que te estoy diciendo tiene que ver con analizar cuáles son los ratios de trabajadores privados sobre la población total. Bueno, hay un montón de indicadores que marcan que esto nosotros lo vamos perdiendo, y el problema es que en algún momento vamos a ser insustentables. Chefe, por ejemplo, te he escuchado, disculpa que te corte, te he escuchado no, hablar... perdón que yo soy recontra larguera. No, está perfecto, nos encanta que nuestros invitados se explayen en lo que saben. Es normal escuchar al empresariado hablar sobre reformas impositivas y sobre esa cuestión, pero a mí me sorprendía escucharte a vos. El año pasado te escuchamos en Pilar hablando de que hacía falta una reforma laboral, pero que sea pro trabajador. Eso me llamó muchísimo la atención. ¿Seguís con esa postura? Sí, totalmente, obvio. El problema acá es que la reforma laboral muchas veces le piden a burocracia que viven de los juicios. Claro. Yo te digo, yo tuve un montón de juicios a lo largo de mi carrera empresarial y casi todos los juicios, cuando empezó, digamos, la ruptura laboral, yo le dije a la persona, che, mira, vos te corresponde esto, yo te pago esto. Lo arreglamos, y si vas a ir a un abogado te va a decir que te corresponde 10 veces más y te va a dar menos de lo que yo te estoy ofreciendo y él se va a quedar con la diferencia entre lo que te estoy ofreciendo y lo que te va a dar realmente. Y siempre se dio eso, se dio así. O sea, lamentablemente, insisto, a ver, para que tomemos idea y vuelvo al tema PYME, yo tengo una embotelladora de agua, Sí. Tronador, digo el chivo, total, digo en Escobar no reparto. Y pago los mismos sueldos y tengo el mismo régimen de contratación que Villa del Sur. Claro. Entonces hay cosas que, muchachos, tan mal pensadas, ¿me entendés? Yo no puedo, o sea, yo lo hago, pero porque me rompo la cabeza todos los meses a ver cómo lo hago. Ahora, ¿sabes cuántos tipos, en vez de hacer eso, ponen la guita en contado con liqui, después te no sé qué, te cambian los bonos, te tradean, que es un montón de palabras que yo ni sé lo que es, porque es mucho laburo. El sistema laboral tiene que ser sencillo. No sé, es un salario por año de antigüedad, que sea un salario por año. Si son 10, que sean 10. El problema en Argentina no sabes cuánto es. Pero bueno,
eso tiene que ver con una reforma laboral, que yo incluso lo he hablado con Héctor Recalde, por ejemplo. O sea, hay mucha gente que está de acuerdo con esto. Claro. Pero hay toda una burocracia que vive de un gran negocio, que es la industria del juicio, que no nos permite llevarlo adelante. Y vos me decías, sí, mirá, yo tengo hace 29 años una empresa porque tengo trabajadores en la empresa. Claro. No la hice solo en la empresa. Y la podría hacer mañana a la mañana solo en la empresa. Por supuesto que hay empresarios que, también hay empresarios que hacen malas cosas, hay empresarios que pueden explotar trabajadores, que no le pagan lo que corresponde, y ahí es importante la representación sindical. Pero en general, la relación, como te digo, la relación sobre todo del PYME con el trabajador, yo el 21 de marzo, que fue el otro día del anuncio de la cuarentena, reuní a todo mi equipo y le dije, muchachos, yo no voy a bajar sueldo, no voy a despedir, no voy a cesantear, no voy a hacer nada de todo eso. Lo que no sé es cuándo voy a pagar, porque no sé hasta dónde se van a caer mis ventas. Claro. Y bueno, y la gente puso el hombro, están hechos todos unos leones, estamos hechos todos unos leones. Yo acabo de llegar hace media hora de repartir agua, claro. Y bueno, me parece que hay que buscar un sistema que impulse eso. La última, Fede. Ahora que está muy en boga, ¿vos creés en la cuarentena como empresario? ¿Te conviene la cuarentena? Evidentemente no, pero ¿creés en la cuarentena? ¿La defendés? Sí, yo adhiero a lo que dice el presidente, primero la salud, sí, en eso adhiero perfectamente. Ahora, creo que también, como el sistema político desconoce la realidad productiva, hay un montón de sectores que podrían estar trabajando de otra manera y no lo están haciendo. Y te digo más, el coronavirus es una gran, a nivel mundial, es una gran oportunidad para la Argentina. Y es una gran oportunidad, pero hay que analizar cómo se va a mover a partir de ahora el ajedrez del comercio internacional. Bueno, yo creo que la Argentina esa oportunidad no la está viendo. Estamos todos hablando por la negativa y poco hablando por la positiva. Te cierro con esto. En Argentina, la política siempre discute la pobreza y nunca discute la riqueza. Me parece que hay cosas filosóficas acá que nosotros nos estamos perdiendo. Y es ver, en cada crisis hay una oportunidad. Eso es así. Nosotros tenemos un carácter distintivo en el continente, tenemos un sistema PYME con una variedad de producciones diferentes que no tiene de México para abajo ningún país. Bueno, eso, de hecho, los respiradores que la Argentina puede producir, no lo puede producir, todo el continente junto no lo puede producir. Tenemos 3 fábricas de respiradores, creo que somos uno de los 10 países que tienen 3 fábricas de respiradores nada más. Claro. Bueno, de ese tipo de cosas hay un montón de cosas para hacer. Ahora, yo no veo el sistema político pensando en eso. ¿En qué veo el sistema político? Pensando en ver cómo hacen que... Estoy de acuerdo que hay que atender la emergencia. De hecho, yo, por ejemplo, trabajo en cárceles. O sea, yo hago inclusión laboral en cárceles. No te está hablando un liberal, te está hablando un tipo que lee la Biblia y cree en la Biblia a morir. ¿Está? Pero la Argentina hoy, el sistema político argentino está viendo cómo apaga los incendios, de la salud, de la comida, y nadie está pensando en ver cómo usamos esta crisis mundial para, entre otras cosas, licuar la deuda argentina, que es lo que va a pasar, la deuda va a terminar sin tener gravitación prácticamente, y cómo reorientar recursos para, en el nuevo orden económico mundial, generar una solución para el problema de divisas, que es un problema histórico de Argentina. Federico, te agradecemos muchísimo el tiempo, muy interesantes las reflexiones, muy interesante poder debatir con compañeros que están metidos en una realidad sectorial, que conocen el campo mucho mejor que nosotros, y que muchas veces los funcionarios que tienen que decidir sobre las políticas públicas que atañen a ese campo. Te agradecemos mucho y bueno, quedamos en contacto para quizás una futura entrevista, ¿te parece? Sí, las veces que necesiten, y si algún compañero está escuchando y tiene una pyme y necesita algo, una opinión, lo que sea, que acuda a algún lugar para estar en red, nos pueden buscar a nosotros en riel.red, después le pasan mi contacto directamente, a total disposición. La verdad que muchas gracias, les agradezco yo por el espacio. No, por favor. Gracias, Fede. Gracias, Fede. Nos vemos. Abrazo. Nosotros vamos a una tanda y ya volvemos con Eso no es así.